Bueno, retomamos entonces nuestra sesión con las disculpas correspondientes a todos los que estaban escuchando y que espero que puedan retomar ahora a través de la transmisión en Facebook. Eh, Esto no es la primera vez que pasa, le ha pasado también a otras personas. Esperemos que en lo que queda de la sesión de hoy día no nos vuelva a suceder. Vamos a retomar donde dejamos con la presentación de Hugo Fruling. ¿Te parece, Hugo, si retomamos, ya tú ya estabas casi cerrando tu presentación, si retomamos un poquito antes para regresar a las ideas que fueron, bueno, lamentablemente interrumpidas? Sí. Bueno, lo que yo decía es que este esfuerzo por asimilar la ciudadanía al cliente tiene por un lado el aspecto positivo, que es obligar a la policía a actuar con orientación hacia quienes van a recibir el servicio policial, pero tiene también la ambigüedad que es propia de la labor policial. Esto es que la policía responde ante muchos clientes, desde luego ante el público, desde luego ante quienes protestan, pero además ante quienes no quieren las protestas, ante el gobierno, ante los gobiernos subnacionales, ante los jueces, ante el Ministerio Público, etc. En consecuencia, asimilar con, con, con simplicidad que el ciudadano pasa a ser un cliente muchas veces lleva a una confusión muy grande respecto de qué puede hacer la policía y qué no puede hacer la policía. Por eso es que en una serie de países se ha optado por buscar categorías que permitan medir la calidad del servicio policial, hablando de dimensiones tales como la oportunidad en la respuesta, la cortesía de los funcionarios, la capacidad de la institución para entregar un servicio confiable y de manera permanente. Lo central acá es que no solo existen públicos distintos, sino públicos que están definidos de manera diferente por su extracción social y sus condiciones del contexto. No es el mismo servicio el que se desea obtener en los barrios de altos ingresos de nuestras ciudades o en los barrios de escasos recursos. En los primeros es probable que se espere de la policía una interferencia mucho menor y además se pidan servicios de básicamente de visibilidad y patrullaje, mientras que en los segundos se podrá exigir quizá la necesidad de erradicar bandas de narcotraficantes u otras expresiones de inseguridad y desprotección colectiva. El año 2012 el gobierno de Holanda decidió reformar a la policía y unificó las 25 unidades regionales en una sola, basándose en el concepto de la nueva gerencia pública. En consecuencia, se le pidió a la policía que satisficiera al ciudadano como cliente y básicamente la norma sería entregar un servicio uniforme y eficiente a todos y cada uno de los ciudadanos con independencia de dónde estaban viviendo, residiendo. Y eso llevó a enfatizar la comunicación y las denuncias vía teléfono y vía online. Y en consecuencia se cerraron una serie de estaciones policiales para liberar fuerza policial que reforzara la eficiencia de la policía en la resolución de delitos, en el patrullaje, en la presencia en situaciones de desorden social, por cuanto el gobierno asumía que eso era lo que el ciudadano necesitaba. No era denunciar presencialmente los delitos, sino que era asegurarse de que la policía tuviera la fuerza para ser efectiva. Se estableció además una especie de retroalimentación obligatoria por la cual
Cada 15 días después de la denuncia, la policía enviaba una nota explicando en qué se encontraba en la tramitación de la misma. Para su sorpresa, la policía se dio cuenta muy luego de que los ciudadanos no querían una relación a distancia, que no era solo un mayor porcentaje de resolución de delitos lo que los contentaría. Y por último, se dieron cuenta que esta retroalimentación obligatoria, un poco este accountability de la empresa a su cliente, pasó a ser un formulario que entregaba frases más bien rutinarias respecto del avance de la comunicación. Cuando se tomó en cuenta esta situación, se volvió a hacer reformas que acercaran la policía al público. Yo creo que es un buen ejemplo de los dilemas que no solo nuestras policías, sino otras enfrentan cuando quieren entregarle un servicio al ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por terminar tu presentación acerca de Chile, pero también por traer este ejemplo de los Países Bajos, ¿no? Que como bien dices tú, nos muestra todas las paradojas que puede traer el intento de, por un lado, que se piensa que está mejorando el modelo policial, pero que no necesariamente es así, y que se tiene que escuchar lo que la gente opina, lo que la gente necesita, y también lo que los policías están dispuestos a entregar, ¿no? Creo que Verónica Dos Anjos no ha logrado conectarse todavía, así es que le vamos a dar la palabra a Jofre. Jofre, ¿estás ok para tu presentación? Sí, Lisa, gracias. Regálame un minutico, yo trato acá de compartir pantalla, no sé si... ¿Ahí está? ¿Sí está? Sí, se ve perfecto. Perfecto, entonces yo tengo unas diapositivas, pero realmente no me voy a concentrar en las diapositivas, yo las tengo como pretexto para que conversemos, ¿sí? Definitivamente, cuando se habla de la crisis de la policía, también debería preguntarse uno, oye, ¿y la crisis del Estado-Nación qué? Porque es que queremos seguir teniendo un cuerpo de policía que salga a la calle y que como que controle la disciplina de la gente de cualquier manera, y ese de cualquier manera, pues, por supuesto, tiene unas consecuencias. Yo esta presentación la estoy haciendo desde un enfoque neoinstitucionalista para que nos pongamos más o menos de acuerdo con la racionalidad que voy a utilizar. Y quiero mostrar esta imagen. A veces el cuerpo de policía se comporta como este cuento. Yo lo voy a dejar ahí para que algún día ustedes pues lo busquen y lo lean porque es bien interesante, pero todo el mundo quiere decir hoy, y especialmente aquí en Colombia, para mis compañeros colombianos, mis paisanos, todo el mundo quiere decir qué hay que hacer con la policía. Hay que llevarla para allá, hay que traerla para acá, pero nadie pregunta todavía, oye, ¿qué es lo que pasa realmente con el cuerpo de policía? Y esto me lleva a una reflexión, y es, la policía sola no es capaz de reformarse, eso está claro. La policía sola no es capaz de hacer los cambios estructurales que requieren para cambiar su conducta, no lo va a lograr. Entonces se requiere, por un lado, el saber policial, el conocimiento que tiene del funcionamiento los policías, del funcionamiento de la organización los policías, y por el otro lado, los demás, desde distintas disciplinas, desde diferentes posiciones y con diferentes experiencias que ayuden a construir una hoja de ruta que sea un poco más democrática, una hoja de ruta que sea más democrática, más plural. Y en este orden de ideas también un poco decir que esa iniciativa de cambio que se pueda llegar a pensar no puede ser reflejada como lo que ocurre generalmente, y es cambios internos, cambios como de formas, pero no cambian las conductas. Entonces, ahí también pues quisiera colocar el acento, por favor, o sea, el énfasis. ¿Cuáles son los cambios realmente que uno pueda ver que hay cambios? Porque si no, ocurriría lo mismo que en el pasado, y es cambios, reformas normativas y contrarreformas prácticas, de facto. La policía no cambia de conducta necesariamente porque haya una ley que lo obligue. Eso no va a pasar. El comandante de policía, que yo lo represento acá en la zona azul, está, y mire la expresión comandante, nosotros todavía seguimos utilizando en Colombia la expresión comandante, pues dado el modelo de gestión, creo que es una buena evidencia del modelo de gestión burocrático militar, comandante de policía. En otras partes han evolucionado, por ejemplo en Perú, pero a pesar de que llama comisario, sigue siendo comandante, o sea, sigue comportándose militar.
Pero lo que quiero representar con esta imagen es la distancia que hay entre el comandante de la policía, que está como en un hielo, y el integrante de patrulla, que es el que tiene que dar la cara cotidianamente al ciudadano, ¿sí? Y responder de manera in situ a las demandas ciudadanas. Yo por eso me concentro en el estilo de patrullaje, ahí me quiero ubicar. Y este es el mensaje sobre el que voy a girar toda la ponencia. Entonces, ¿cuál sería el estilo de patrullaje que ustedes consideran es el más adecuado y representa de mejor manera los intereses de la sociedad? ¿El estilo vigilante, legalista, de servicio o de mantenimiento del orden público? ¿Cuál sería ese estilo de patrullaje? Porque yo considero que un cambio real que la sociedad puede evidenciar sin estudios, sin tantos indicadores, es que el integrante de patrulla tiene una conducta distinta en el relacionamiento con los ciudadanos. Allí yo creo que es una evidencia práctica para que cualquier ciudadano sepa si hubo realmente cambios o no a partir de un proceso de reforma. Los procesos, digamos, los modelos de gestión policial, yo los veo así, ¿sí? Los he tomado como referencia, por supuesto, la literatura, y me pregunto qué relación existe entre el modelo de gestión policial y el estilo de patrullaje policial. Entonces, a veces, pues queremos que los policías se comporten de una manera, pero en la vida real el modelo de gestión policial lo está obligando a que se comporte como realmente se muestra ante los ciudadanos. ¿Cómo se debería comportar el profesional de policía durante el patrullaje policial entonces? ¿Y qué hay que hacer para lograr un comportamiento distinto? Pues el servicio de policía, como lo dije anteriormente, en Colombia es un servicio público esencial, pero de esto quiero destacar que el fin del servicio de policía es el mantenimiento del orden público en el ámbito territorial o subnacional. ¿Sí? Y de aquí en adelante va a seguir siendo la misma imagen, solamente que van a cambiar los textos que están por fuera. Entonces, yo voy a decir un poco que este enfoque neoinstitucionalista quiero destacar que el Estado ya no se concibe como una unidad monolítica, ¿sí? Y que el comportamiento de un solo policía en la calle definitivamente va a romper cualquier imaginario positivo que tenga la sociedad del cuerpo de policía. Algunos dicen, no, lo rompe o rompe la confianza, rompe la legitimidad. Por supuesto, desliga al ciudadano de esta organización que presta un servicio vital, pero que uno a veces no sabe si realmente le presta el servicio a los ciudadanos, o si algunos policías le prestan el servicio a los ciudadanos, o si la organización es como multifacial, por decirlo, si me lo permiten así, como que tiene muchas caras y dependiendo del momento que se está viviendo saca una u otra cara. Por supuesto que ese comportamiento de la organización obedece a unas influencias, es decir, también, a pesar de que adentro hay una dinámica durante la gestión de la organización, durante la dirección de la organización, ese comportamiento también responde a unas influencias externas, ¿sí? O sea que ahí estaría comprometida qué tanta autonomía tiene la organización policial realmente. También acá lo que quiero destacar de esta imagen es que la planeación, al ser un modelo burocrático tradicional militar, la planeación de mando y control, la planeación es centralizada. Es decir, que se responde mucho a los indicadores que busca el gobierno a través de la acción del cuerpo de policía mediante la vigilancia policial en la calle. Pero cuando le dicen a uno, no, es un modelo POP, y el modelo POP, una de sus características, y quizá la más importante, indica que uno debería hacer la planeación de la vigilancia policial con los ciudadanos, pues eso no pasa en Colombia. Eso es excepcional, pero de manera tradicional aquí la planeación casi que es nivel central y lo que usted puede hacer a nivel territorial es como si estuviera por fuera a veces de la planeación, porque el margen de planeación, de escribir en un documento operativo como la tabla de acciones mínimas requeridas TAMIR, que es el instrumento de planeación operativa, en ese instrumento no van cosas distintas a las que proyecta el nivel nacional del cuerpo de policía. Y lo otro, que es un servicio público contextual, o sea que en Colombia más o menos tenemos 1.241 cuerpos de policía. O sea, 1.241 estaciones de policía, una sola personería jurídica, 1.241 estaciones de policía. Es decir, que para que haya un modelo de gestión policial uniforme, estandarizado, homogéneo, difícil, ¿sí? Pues ya cayendo aquí a los estilos de planeación de la vigilancia policial, el que más prevalece a veces es el aleatorio, eventualmente, y el centrado en la disuasión, por supuesto, eventualmente el legalista, y definitivamente el que está en rojo es que orientado a resolver problemas, eso no, esa planeación no prevalece en lo que uno puede observar en la planeación de la vigilancia policial.
Las asignaciones a la patrulla policial, por supuesto, no provienen de los ciudadanos, de los objetivos que propone la comunidad, sino que provienen de las iniciativas o de las necesidades del gobierno, ¿sí? Y se entiende más en todo el cuerpo de policía como naturalmente, y la teoría lo dice, en un cuerpo orientado al control social formal, pero donde queremos que el integrante de patrulla, por un lado, atienda las necesidades de los ciudadanos, pero también se enfrente con una pistola a una organización criminal que tiene fusiles, y una organización criminal que no necesariamente tiene que ser transnacional, es local, pero que su capacidad de acción en el territorio supera en capacidad a un integrante, a una patrulla de vigilancia policial en la cotidianidad. Los estilos de supervisión, muy importante, porque el supervisor entonces asegura lo que el nivel central está buscando y actúa en correspondencia con ese modelo de gestión policial mayoritariamente de burocrático, tradicional, de mando y control. Entonces, prevalece el supervisor que es activo, el que alienta la fuerza contra el delincuente, ¿sí? Tenemos otros, todos estos se pueden ver en la vida real, yo no quiero decir que el uno no, todos se ven, pero prevalece más el activo eventualmente en la vigilancia policial, el tradicional, que es el que verifica el control de las tareas y la disciplina de los policías, ¿sí? Y el de apoyo, que es más el que está vinculado con los grupos como de control de multitudes o que enfrentan grupos que buscan desestabilizar al gobierno, grupos criminales que buscan desestabilizar al gobierno. Ya llegando al final, aquí lo que podemos decir es que el constreñimiento, permíteme Liz, ya termino, el constreñimiento a la acción de la patrulla policial pues depende de muchas cosas. Estamos enfrentándonos a un nuevo orden social, estamos encontrando en la calle que los grupos están segregados, fragmentados, desintegrados y por supuesto hay una pluralidad de valores. En ese orden, la patrulla cuando entra al territorio se puede encontrar en estos distintos territorios. Entonces, ¿cuál debería ser el modelo de patrullaje policial según ese esquema? Y entonces viene la pregunta final, ¿cuál es el modelo de gestión policial más adecuado? ¿Qué acciones se requieren para transitar a un nuevo modelo de gestión policial que se corresponda más con los intereses democráticos de la sociedad? Gracias, Liz, qué pena. No, está muy bien, quería saber cuántas láminas te quedaban para tomar el tiempo. No, yo voy, Liz, tranquila. Muy ilustrativa tu presentación, muchas gracias. Lamentablemente vamos a tener que disculpar a Verónica Dos Santos, la interrupción que tuvimos de la sesión en vivo parece que fue un poco más allá y tiene un virus en su computador, no logra conectarse nuevamente con nosotros. Lamentablemente no vamos a poder escuchar su presentación, así es que vamos a seguir con la presentación de Manelich Castilla. Te doy la palabra. Muchas gracias nuevamente. Ahí me gustaría partir del presente para hacer un viaje al pasado y después regresar a esta plática en cuanto a lo que mi país aparentemente percibe como esta función tan relevante que es la clave de servicio. Primero, el presente. Dice nuestro actual gobierno que el incremento en el estado de fuerza obedece particularmente al deseo de llegar allá a donde las estructuras previas de policía a nivel federal eran incapaces de llegar. Y uno de los propósitos es llegar a generar condiciones de acercamiento con la población para evitar situaciones de reacción ante la violencia en esas comunidades. ¿Qué sucede? Que esa función está en manos hoy de militares con un uniforme que dice que son civiles, pero que están dotados con armamento largo, con armamento de poder, y que están capacitados para defender la soberanía nacional de México. Esa gente hoy desplegada tiene la complejísima función de establecer vínculos de proximidad. Me voy al pasado inmediato. El modelo profesional que se pretendió construir a lo largo de 3 sexenios en México llegó a la formación de una política de inteligencia social para la proximidad. La primera vez que se midió la eficacia de esta tarea que estaba en manos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, alcanzó los niveles más altos de eficacia según la instancia que mide en México estos indicadores, que es el INEGI. Decía que algo se estaba haciendo de manera correcta en esta misión. Pero ¿cuál era el reto? Que era una estructura muy pequeña a nivel federal, sumamente pequeña. Estamos hablando de que
la construcción de confianza en el cuerpo de Policía Federal más grande que se tenía el sexenio anterior estaba conformado por 5,000 elementos. De los 40,000 que conformaban a la Policía Federal, todos lo sabemos, hay partes que dedican tareas de gabinete, otras de campo. Entonces, 5,000 elementos estaban en esta tarea y estaba muy bien calificada. ¿Por qué fue necesario llegar a eso? Nos vamos 2 sexenios hacia atrás. Yo diría que México y su modelo de clave de servicio podría bautizarse como el modelo interminable, el modelo imposible de construir. Pero antes de eso, la tarea de proximidad mejor evaluada estaba en manos de una policía que no tenía ni tareas de investigación, ni posibilidad de enfrentar al cáncer del crimen organizado. Es decir, la policía con mayor renombre en materia de proximidad de este país era la de carreteras, lo que se conocía como la Policía Federal de Caminos, y el 90% de la figura de la proximidad estaba en manos de ellos. Eran los mejor evaluados, los que más confianza dejaban en la sociedad, pero no tenían una estructura de captación de información para los desafíos que implicaba el inicio del combate a los grandes grupos de la criminalidad organizada. Y más hacia atrás de este modelo nos vamos al que recayó única y exclusivamente en las policías estatales y municipales. La percepción inicial de la función policial en México se adquiere a través de la experiencia municipal, la célula fundamental de la estructura política del país. Y ante el desafío que implican los municipios más pobres y más abandonados, la delincuencia organizada se encargó de borrar del mapa todo aquello que pueda tener un sesgo de proximidad social, porque los municipios se vieron rebasados en sus necesidades operativas y las tareas de proximidad, la clave de servicio, fue prácticamente anulada. Esta podría ser una cronología de la tragedia del modelo en clave de servicio de las policías de México. ¿Qué hay hoy en el escenario? Regresando al presente. Hoy el actual gobierno está apuntando hacia la implementación de un modelo nacional de policía y justicia cívica. Un modelo que se empezó a construir en la administración anterior y que con adiciones, con correcciones, hoy se trata de implementar. Tiene 4 ejes fundamentales. Retoman el concepto de proximidad, que en lo personal me parece agotado. Tendríamos que transitar a un modelo de inteligencia social, porque la proximidad hoy, desde el uniformado, en las escuelas, en los sitios públicos, no cumple una misión importante si él no se hace de información, de cosas que puedan llevarse a otras tareas. El segundo eje es el de justicia cívica, que en México está completamente abandonado. Entonces, es importante lo que realizan hoy de tratar de implementar. El tercer eje, fortalecer las tareas de investigación que la propia Constitución ha dotado a las policías y generar indicadores para la implementación del propio modelo. Entonces, paradójicamente, a la par del anuncio de la implementación de este modelo, también se ha anunciado un recorte a uno de los canales de presupuesto para alimentar este tipo de programas. Entonces, me parece que de la mano con lo que han dicho tanto Hugo como Jofre, del modelo gerencial en México sigue siendo el gran pendiente. Ojalá, deseamos que a través de las experiencias que vaya teniendo este nuevo modelo policial, podamos retomar el construir un modelo gerencial que cumpla con el rol de fundamentar de manera importante y fortalecer la clave de servicio de la Policía de México. Sí, gracias. Muchas gracias, Manelich, que no encontraba el micrófono. Vamos a pasar ahora entonces a algunas preguntas del público, algunas que alcanzamos a tener antes de que se nos interrumpiera la sesión, y vamos a ver si llegaron otras más. Tenemos preguntas que son generales, así que las vamos a hacer esperando que cada uno de ustedes 3 puedan realizar algún aporte o dar su visión respecto de las preguntas que nos llegaron.
La primera que nos llegó era específica de Colombia, pero creo que se puede extrapolar a otras experiencias. Nos preguntaban la opinión que ustedes tenían respecto de que la Policía Nacional de Colombia perteneciera al Ministerio de Defensa. Si bien, como les digo, es una pregunta directamente relacionada al caso colombiano, en Chile también tuvimos la experiencia de tener una policía que por muchos años dependió de la esfera del Ministerio de Defensa y recién en el 2011 pasó a depender del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Así que creo que es un tema eh, que podrían tratar de abordar los tres, ¿no? En México también no hubo una experiencia de policías dependientes de los ministerios de defensa, pero sí ha habido mucho involucramiento y cruces de fronteras entre Fuerzas Armadas y policías, sobre todo respecto de labores relacionadas a control del narcotráfico y de la criminalidad organizada, ¿no? Así que quizás les pediría hacer una pequeña reflexión respecto de cómo influiría en el servicio o la necesidad que habría de que las policías sean dependientes de un mando civil, político, técnico, que influencia positiva o negativa podría tener esto en las policías. Así que les doy la palabra en el mismo orden. Hugo, luego Joffrey y finalmente Manech. Hugo, tu micrófono está apagado. Yo creo que en principio las policías en general no debieran depender de defensa, pero creo que la situación de Colombia puede ser un poco diferente a la de otros países. En el caso chileno, las policías dependían del Ministerio de Defensa, pero era el Ministerio del Interior el que tenía atribuciones en materia de orden público, por lo cual se daba la situación de que las policías dependían de un ministerio que nada tenía que ver con su operación diaria. Y eso tendía a profundizar la autonomía de la policía respecto del gobierno. En el caso de otros países que dependían las policías del Ministerio de Defensa, en los últimos años ha habido un traspaso de competencia al Ministerio del Interior. Es el caso de Francia, por ejemplo, cuyo modelo de policía, en el caso de la gendarmería, tiene algunas similitudes con el nuestro. Ahora, yo lo que entiendo de Colombia, y allí, con perdón de los colombianos, es que en Colombia el Ministerio de Interior tiene otras atribuciones y habría que dotarlo de atribuciones en materia de seguridad, lo que no era el caso de Chile. Y en segundo lugar, que el Ministerio de Defensa, en el caso colombiano, tiene de alguna manera una especie de tuición compartida con los alcaldes mayores en las grandes ciudades, que son autoridades de policía. En consecuencia, no está del todo desprovisto de control de la autoridad política no militar. Pero bueno, acá dejo con la palabra a Joffrey. Gracias, doctor Hugo. Sí, comparto con usted, por supuesto, lo de una nueva arquitectura. Se requiere una nueva arquitectura. Eso no es solamente un acto administrativo o un mandato legal y cambiarla de un lado al otro, eventualmente constitucional, pasarla de un lado a otro. No es solamente eso. Colombia, la policía de Colombia tiene una característica que la hace única en relación con los demás cuerpos de policía de Latinoamérica, y es que su origen nació desde la Constitución misma. No fue creada por ley. La Policía Nacional de Colombia surge desde la Constitución misma. Entonces, uno. Dos, el fantasma de la policía política. O sea, nosotros hemos vivido unos procesos donde la policía fue utilizada con fines políticos en el pasado, y esa historia de que hoy esté allí en el Ministerio de Defensa, pues por supuesto el hecho de que no la hayan movido tan fácilmente es porque tiene unas razones de control, porque se cree que desde allí se puede tener un mejor control. Habría que pensar en una nueva forma de control para poderla pasar. Y lo otro dirían, no, pasen al Ministerio del Interior. Entonces uno dice, bueno, hoy la Policía Nacional, desde el Ministerio de Defensa, tiene una relación funcional con todos los ministerios de Colombia, con todos los ministerios de Colombia. O sea que si la pasaran al Ministerio del Interior,
tendría que seguir en esa relación con los otros ministerios, porque para poder operar la actividad de policía desde los diferentes ministerios se requiere ese cuerpo de policía. Es decir, el uso de la fuerza legítima, el uso al servicio del derecho desde los diferentes ministerios. Y lo otro que yo diría es, Colombia, para eso la policía ha logrado armar una arquitectura que le permite ser flexible. Tiene una policía generalista y tiene una policía especializada. Y tiene una policía especializada, por ejemplo, para trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente en la protección del medio ambiente. Para eso existe la Dirección de Carabineros de la Policía. Y así sucesivamente la Dirección Antinarcóticos. Cada una de las direcciones trabaja en relación con uno o varios ministerios. Y el mandato del gobierno baja al cuerpo de policía a través de distintos ministerios. Como lo dice el doctor Hugo Fruling, todo el trabajo de la política, los lineamientos de política de seguridad ciudadana bajan a través del Ministerio del Interior. Los lineamientos en materia de persecución penal o de política criminal bajan a través del Ministerio de Justicia. Y finalmente, los lineamientos en materia de protección de los ciudadanos, de operación, de articulación de la policía con otras capacidades del Estado, bajan a través del Ministerio de Defensa. Luego, yo no es que esté de acuerdo o en desacuerdo con que la pasen de un lado al otro. La cuestión es, ojalá que se cumpla, que la policía tenga un cambio en favor de la ciudadanía, en favor de los intereses de la ciudadanía, y no que siga siendo eventualmente, como la gente lo percibe, un instrumento a favor del gobierno de turno. Eso es lo que toca buscar equilibrar un poco. Manelich, si quieres agregar algo a esta pregunta. Sí, bueno, de entrada, manifestar que tengo un respeto tremendo por el Cuerpo de Carabineros de Chile y por la Policía Nacional de Colombia. Cuando tuve la posibilidad de ser presidente de la Meripol y de platicar con todos los jefes de policía, este era un tema recurrente que siempre ha llamado mi atención. Y yo quiero partir de un ejemplo que nos da para mucho, pero creo que el tiempo es poco. En Colombia, la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, pero que a su vez está en manos de un civil, ¿cierto, Joffre? ¿Me equivoco? Es un civil a la cabeza del Ministerio de Defensa. En México, el esquema de hoy es digno de análisis de tesis, porque depende la Guardia Nacional de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es civil, pero tiene un mando de la Guardia Nacional que es militar, y los mandos regionales y los mandos de todas las áreas operativas son militares. Me parece que siguiendo la costumbre militar, lo que podríamos esperar y entender es que su línea de mando está en la Secretaría de Defensa, que está encabezada y será siempre encabezada en este país por un militar de alto rango. Entonces, el modelo es un modelo atípico en ese sentido. Creo que en el fondo de lo que se trata es de lo que dice Joffre. Creo que esa es la misión fundamental de la policía, romper con toda tentación de convertirse en un cuerpo de carácter gubernativo, que únicamente sirva cíclicamente a los intereses del gobierno en turno. Y eso solo se logra profesionalizando la función policial, como se ha logrado en muchas de las policías de la región, y en las que yo espero que México pronto pertenezca a esa lista. Sería deseable, pero más allá de la permanencia orgánica en un ministerio u otro, creo que la función de reencontrarse con la sociedad es idéntica en todos lados. Gracias, Manelich. Bueno, en general en su respuesta se refirieron, ¿no?, a la relación de la policía con el Estado, con los gobiernos y con la administración de quienes dependen, ¿no? Ahora voy a tratar de fusionar un poco algunas preguntas que llegaron porque tienen que ver justamente con la relación de la policía hacia el otro lado, que es lo que estabas mencionando tú, Manelich, recién. Que es cómo la policía se relaciona con la ciudadanía, ¿no? Y hacían algunas preguntas específicas respecto de las situaciones de manifestaciones sociales que han ocurrido con mucha fuerza en el último tiempo en Chile, también en Colombia, hemos visto algunas en México también, y respecto de qué estrategias se siguen en los países para mejorar la legitimidad que tiene la policía frente a la ciudadanía que
es muy frágil, sobre todo en situaciones de protesta social donde pueden haber muchos espacios para el abuso de la fuerza, ¿no? Muchas veces en esas situaciones se abren espacios de discusión de política pública para modificaciones y para reformas policiales frente a violaciones de derechos humanos, a abusos del uso de la fuerza, y entonces también nos preguntaban cómo movilizar al mando institucional para que asuma una responsabilidad de transformación profunda y de largo plazo, y que no cierren filas frente a una posible reforma, sino que más bien lograr que se integren, que se sumen, que entiendan los intentos de reforma como un lado positivo y que el mando institucional lo asuma de esa forma, ¿no? No sé si se entiende un poco hacia dónde iba la pregunta. Ujú. Ujú. Entonces, Hugo, empezamos contigo. Esto ya sería para ir cerrando la sesión. Con esta pregunta terminamos. Bueno, en el caso chileno, efectivamente, las manifestaciones que se inician el 18 de octubre son un precipitante de un proceso de pérdida de legitimidad de Carabineros, que era una institución que normalmente durante muchos años, después del comienzo de la transición democrática, gozó de un apoyo bastante sólido y mayoritario de la población. Hay una serie de complejidades que habría que indicar respecto de esas manifestaciones y cómo se controlaron. En primer lugar, las manifestaciones fueron muy masivas y durante mucho tiempo, es decir, prácticamente todos los días en el centro de la ciudad se fueron expresando manifestaciones donde había una infinidad de hechos que eran más bien violentos, en algunos casos los primeros días expresiones de pillaje, de asalto a empresas, etcétera, de saqueos, pero al mismo tiempo de manifestantes legítimos. En consecuencia, eso fue poniendo a la policía ante dilemas bastante grandes y obvios. Y algunas expresiones de eso son las siguientes. Primero, Carabineros tenía una visión muy hipertrofiada del orden público, a mi juicio. Es decir, cualquiera manifestación que no estuviera autorizada o no hubiera sido comunicada, Carabineros entendía que poseía atribuciones para disolverla. En segundo lugar, la actuación de la policía enfrentó cambios en las tácticas de estos jóvenes especialmente y se fueron haciendo cada vez menos eficientes para conseguir el resultado. Desde luego, estos jóvenes no estaban preorganizados, en consecuencia no había con quién dialogar, como cuando hay manifestaciones que no son espontáneas, sino organizadas por líderes sindicales, etcétera, con los cuales se puede concordar un cierto marco de acción. Aquí no había ese marco de acción. En segundo lugar, los jóvenes atacaban a Carabineros con piedra fácilmente. En tercer lugar, diría yo, hubo un esfuerzo de Carabineros por disolver la manifestación, con lo cual los jóvenes se dispersaban, pero se juntaban un poco más allá, de manera tal que se convertía en una guerra de posiciones permanente. Y finalmente, yo diría lo más grave es que se produjeron situaciones muy inaceptables de uso de escopeta de muchas personas que vieron afectada su vista, y en ese uso de escopetas el mando policial no mostró diligencia en cambiar las tácticas o en no utilizarlas por un tiempo hasta que no se tuviera más claro la munición o quiénes realmente y dar instrucciones precisas. Pasaron meses en las que hubo muchas instituciones de derechos humanos internacionales que criticaron fuertemente a la policía.
La verdad es que con anterioridad a estos hechos ya se venía conversando sobre reforma policial, habían sucesos anteriores que habían un fraude masivo, algunas violaciones de derecho en la situación, en la Araucanía, pero esto ha acelerado de alguna manera el debate. Pero esto se conecta con lo que sostenía Joffre. Normalmente cuando uno necesita enfrentar reformas a la policía, lo hace porque han habido manifestaciones muy prácticas de que la policía requiere reformas y profundas, ya sea por escándalos, por situaciones de violación de derechos humanos o por otro tipo de situaciones que dan cuenta de que la policía no está actuando bien. El problema es que esta coyuntura se dio en un momento de extrema debilidad del gobierno, manifestaciones masivas que duraron semanas de semanas y un gobierno cada vez con menor apoyo. En consecuencia, por un lado se requerían las reformas, pero por otro lado, para el gobierno no resultaba fácil implementarlas en el corto plazo porque requería del apoyo de la policía para mantener el orden público. Yo participo, al igual que otras personas, en una comisión que ha presentado una propuesta de reforma. También hemos hecho otra desde el instituto en el que yo trabajo, pero creo que no hay realmente un asumir de parte del gobierno con la suficiente energía este propósito. Carabineros yo creo que está abierto a ciertas reformas y a otras no tanto. Y veremos en la próxima convención constitucional, por cierto, cambios en la normativa referente a las policías. Gracias, Hugo. Joffre, no sé si tienes algo que agregar respecto de cómo movilizar al mando institucional para reformas más profundas y sobre todo en la relación con la gente, con la ciudadanía. Sí, y lo quiero unir con servicio de policía y legitimidad, o sea, con el tema que abrimos, ¿cierto? Porque yo no creo que, por lo menos en la experiencia de Colombia, no requerimos convencer a un general. En nuestro cuerpo de generales en la Policía Nacional de Colombia, primero son personas con una alta formación, con una importante trayectoria de conocimiento que le permite tener un conocimiento muy calculado de lo que ocurre en la Policía Nacional y las causas de sus problemas. Eso sería lo primero. Y no estoy haciendo marketing institucional, Liz, por favor. Liz. La introducción de la nueva gestión pública en la policía ha hecho que se haga un gran esfuerzo de autoorganización y de cambio hacia adentro. Y hacia adentro han cambiado muchas cosas. Yo creo, invitaría a la sociedad, especialmente en Colombia, que conociera un poco más su policía potente, ¿sí? Porque allá hay unos cambios realmente muy ajustados a las necesidades ciudadanas, pero que cuando los vamos a implementar, como lo decía el doctor Hugo Fruling, pues ya eso se complica porque no es bajo la voluntad del integrante de patrulla en la calle que eso se hace realidad. Se requiere dar unas condiciones en el territorio para que esa iniciativa de planeación, por ejemplo, comunitaria de la vigilancia policial se haga realidad. O sea, que no depende exclusivamente de una decisión organizacional. Uno. Dos, creo que hay una concepción equivocada y es si la polivalencia, aquí en Colombia se introdujo un concepto el de la polivalencia. Y la pregunta es si la polivalencia es para la organización o para el integrante de patrulla en la calle. Porque si el policía en estos momentos sale y le presta un servicio a usted de protección de rondas y al rato tiene que ir a atender una protesta social, ¿cierto? Para proteger la protesta social, para garantizar la protesta social y tener que reaccionar frente a los violentos, los pocos violentos que participan en la protesta social y tener que ya no actuar en clave de protección, sino actuar en clave de mantenimiento del orden público, pues entonces uno vendría siendo como o nos forman para todo ese poco de cosas que tenemos que enfrentar, o nosotros tendríamos una conducta, pues como una conducta rara, ¿no? Como que en un momento nos portamos muy bien frente a la sociedad y en otro momento es muy mal. Lo otro es la rendición de cuentas.
para los externos, un indicador de que la policía es cada vez más pro-democrática es que se abra más y que dé más información, que comparta los datos del delito. Es un indicador interesante, pero no es el único indicador de rendición de cuentas en la policía. Entonces creo que tenemos unas representaciones sociales y unos imaginarios colectivos diferentes, y creo que ahí estaría mi invitación en este evento, y es: necesitamos que los ciudadanos conozcan más qué es esto del servicio de policía, necesitamos que los dirigentes que están en el gobierno conozcan más qué es la policía, cómo funciona, porque yo creo que el problema, Liz, como lo estabas colocando al principio de la pregunta, no sería si los generales están dispuestos a. Yo creo que hoy, por lo menos Colombia, de los señores generales que conozco, pues todos han estado dispuestos y llevan muchos años pidiendo cambios, y hoy están en la dirección de la policía, en las distintas dependencias, y siempre han estado abiertos a los grandes cambios. Pero yo creo que hay una cosa también ahí, Lisa, y es la reforma policial, como lo dice el doctor Hugo Fruling, no es un proyecto, no debería ser un proyecto de gobierno, porque no le alcanza en 4 años a formularlo ni a desarrollarlo. Debería ser un proyecto de más largo aliento que involucre más de un gobierno, para que esas transformaciones no solamente sean cosméticas, como en algún momento lo hablábamos en el grupo de discusión, sino que sean realmente reformas. Y cierro diciendo, claro, es que también conceptualmente algunas personas desestiman la diferencia entre reforma, modernización y transformación. Y yo os invitaría, no podemos hacer eso. La Policía Nacional viene en un proceso de modernización desde hace más o menos 5 años, ¿sí? Hace más o menos 5 años la policía viene en un modelo, implementando un modelo de modernización. Entonces, pero ese modelo requiere unas reformas para que las demás instituciones del Estado se adecúen. Una de ellas, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, casi que, me atrevo a decirlo, le impone un modelo de gestión al cuerpo de policía. Y este cuerpo de policía se comporta diferente a cómo se comportan las otras dependencias del Estado Nacional. Gracias, Liz. Manelich, ¿tu Sí, micrófono? gracias. Perdón, tenía el micrófono bajo. Bueno, yo podría decir suscribo y terminar mi intervención. Estoy completamente de acuerdo en los dos planteamientos, pero en el caso concreto de México yo quisiera abundar, porque es un problema compartido. Hoy la protesta social a nivel global ha modificado también sus matices. Es decir, el avance de las nuevas tecnologías, las redes, la facilidad para colocar mensajes, todo lo que viene aparejado en la teoría baumaniana de la política líquida, de la sociedad líquida, ha hecho que también la protesta adquiera un matiz distinto. Yo pongo un ejemplo. Mi hija mayor de 13 años tiene plena conciencia del movimiento de Black Lives Matter. Ella entendió de qué se trataba y desde su trinchera doméstica inició su propia forma de manifestar su inquietud, su desencanto, lo que estaba pasando en el mundo que ella veía a través de sus redes. Esto es un desafío para cualquier policía del mundo. Mientras más controles democráticos se pretenden establecer en nuestros países, más formas de generar maneras de manifestarse violentas existen. Mientras más se hacen controles internos para velar por el correcto uso de la fuerza, nuevos desafíos surgen para ponerlos a prueba. Yo quisiera decir, hoy legitimar el trabajo policial en su función, en su rol de restablecimiento del orden público, es una de las tareas más complejas que puede tener cualquier cuerpo de policía. Y cada vez se necesitan de más afectaciones documentadas y más empatía con aquella afronta que se hace el derecho humano para que se aplauda la actuación policial. Porque allá donde juegan al filo de la navaja, si fuera fútbol, jugar al fuera de lugar en materia de restablecimiento del orden es un partido perdido para todas las policías. En nuestro país,
Tenemos una relación esquizofrénica con esta función con la policía a partir del año de 1968, el año de las revueltas estudiantiles. Pero sucede algo que yo no he visto en otros países, en otras latitudes. Hay un sector que pide y exige a la policía el uso de la fuerza, salvo cuando ésta se ejerce. La misma sociedad que pide a gritos la intervención policial es la que grita el doble para condenar los excesos en esta función. Entonces, ahí el mando institucional se confronta no solo con la realidad social, sino con el mando político. Y es lo que decíamos hace unos momentos. Me parece fundamental que a nivel regional las policías intercambien y platiquen sus experiencias. Yo creo que un protocolo de uso de la fuerza por país es poco. Tendría que aspirarse a homologar procedimientos que hagan que las naciones hablen el mismo idioma y cobijen en esa parte a las policías. Yo quiero terminar nada más con esto, que a lo mejor no está muy directamente vinculado a esto, porque yo tampoco conozco otro país. En México, la policía está discriminada constitucionalmente. Desde la propia Constitución hay discriminación hacia la policía. El artículo 123, apartado B, fracción 13, les quita el derecho a ser reinstalados, aún resultando inocentes, si fueron sometidos a un proceso. Entonces, ¿cómo queremos aspirar a policías sólidas que van a un proyecto, que se comprometan con estas causas, si saben que su estabilidad aquí pende de un hilo desde la propia Constitución? Y es un tema que tiene que ver con la legitimidad también del trabajo policial en un contexto en donde desde la Constitución en México es discriminada la policía. Muchas gracias, Manelich, por responder a estas preguntas y otorgarnos más antecedentes sobre el caso mexicano. Hay muchas aristas que podríamos seguir conversando, pero como les decía, este ya era el cierre. Yo agradezco mucho su participación. Lamentablemente, con la interrupción que tuvimos, además, nos alargamos una media hora extra respecto de lo que teníamos programado, así que no vamos a poder seguir haciendo más preguntas. Vamos a cerrar acá. Yo les agradezco mucho su participación. Nuevamente, mil disculpas por la lamentable interrupción que tuvimos y esperamos verlos en los conversatorios que vienen en las próximas fechas. Así que muchas gracias y buenas noches.